¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy me he levantado y me he dicho, hace mucho que no me quejo y yo creo que ya va tocando. Así que hoy os traigo un vídeo que llevo muchísimo tiempo con ganas de hacer y es una recopilación de todos aquellos clichés, arquetipos, elementos, como queráis llamarlo, que más odio encontrarme en los libros. De todos estos ya he ido hablando en diferentes vídeos porque aparecían en algunos libros y yo los criticaba porque son cosas que no soporto encontrarme. Así que seguramente me habéis escuchado hablar de todos ellos y conocéis cuáles son mis argumentos y mis motivos de peso por los cuales odio estos clichés en concreto. Pero aún así me apetecía recopilarlos todos en un vídeo. Advertir, como siempre, que el hecho de que a mí estos clichés no me gusten por el motivo que sea, no significa que no entienda o que desprecie a los lectores que sí que disfrutan de estos arquetipos, elementos, clichés en concreto, sino que son cosas que yo personalmente no soporto encontrarme en libros, sobre todo porque muchas veces están bastante mal llevados. Estos clichés no los he puesto en ningún orden concreto, es decir, no está en primer lugar el que más odio y en último lugar el que más puedo tolerar, sino que simplemente he ido haciendo la lista según me he ido acordando. Empiezo por uno que es literalmente el primero que se me ha venido a la cabeza cuando he pensado la idea de este vídeo, y eso tiene que significar algo, y es el cliché de Instalove. No confundir con el típico protagonista que ve a otra persona y enseguida se siente atraída o atraído hacia esa otra persona, sino que el Instalove es cuando dos personajes acaban de conocerse, apenas han interactuado, han tenido momentos juntos, prácticamente no conocen nada el uno del otro y aún así se creen que la otra persona es el amor de su vida, que haberlo encontrado es el destino, quieren huir con esa persona o quieren irse a vivir con esa persona o empiezan a planear cómo va a ser su futuro juntos o incluso su boda. Pero insisto, son dos personajes que acaban de conocerse, que llevan muy poco tiempo juntos y que aún así el tiempo que han pasado juntos no ha sido el suficiente como para que realmente haya argumentos de peso de por qué te has enamorado de la otra persona. O incluso pueden ser dos personas que han pasado mucho tiempo juntos pero que aún así no hayan tenido ningún tipo de conversación profunda que haya dado pie a que puedan conocerse mutuamente y a que realmente hayan encontrado algo en la otra persona que les dé pie a enamorarse. Ejemplos de Instalove hay a patadas, pero el que yo he decidido escoger es El alma del brujo de Belén Martínez, que es la segunda parte de la trilogía de El vals de la bruja. Aunque sea una trilogía, cada uno de los libros cuenta una historia diferente, por lo que en este caso los protagonistas que tenemos y la trama no tiene nada que ver con el primer libro, a pesar de que sí que tiene conexiones. Aquí nuestra protagonista es Lian, que es una sangre negra, es decir, una bruja, pero así es como se llaman en este universo, que se enamora de Adam, un chaval que va a su academia y con el que terminará viéndose involucrada porque se encuentran en un momento un tanto delicado y a partir de ahí como que comparten un secreto y una misión conjunta. El caso es que la misión de los dos protagonistas está entrelazada desde el principio, con lo cual tienen que trabajar juntos, cada cosa que hacen al final de una forma u otra va a depender del otro, pero son dos personajes que en ningún momento están lo suficientemente solos o lo suficientemente centrados en ellos y en sus sentimientos como para que se abran el uno con el otro, como para que lleguen realmente a conocerse, y al final Lian se enamora de Adam y viceversa simplemente por las cosas que hacen durante esa misión. Es decir, no se enamoran porque pasen realmente un tiempo juntos en el que puedan tener una conversación o en el que puedan descubrir realmente cómo es la otra persona. No, Lian se enamora en base a lo que Adam termina haciendo para llevar a cabo esta misión y viceversa, Adam se enamora de ella simplemente por lo que Lian hace para ayudarle en dicha misión. Yo no tendría ningún problema si estos dos personajes simplemente sintieran atracción el uno por el otro y se gustaran y punto, porque entiendo que las circunstancias y la forma en la que se han relacionado a lo largo del libro puede dar pie a ello, pero una cosa es que te guste a alguien y otra cosa es que estés enamorado de esa persona. Y ese fue mi problema con este libro, que los personajes tomaban ciertas decisiones y arriesgaban ciertas cosas que no tenían ningún sentido, teniendo en cuenta que no les ha dado tiempo a enamorarse profundamente el uno del otro, que es lo que te intenta vender la historia. No me importa que dos personajes nada más conocerse se sientan atraídos el uno del otro, pero eso es una cosa y otra es declararle tu amor eterno a una persona a la que literalmente acabas de conocer. El siguiente cliché que detesto es la falta de comunicación. Es decir, cuando una historia y una trama existen simple y llanamente porque dos personajes son incapaces de hablar entre ellos.
A mí no me importa que haya falta de comunicación entre los personajes siempre y cuando el núcleo central de la historia no se base en eso. Es decir, si tú tienes una trama de fantasía y dentro de esa trama hay una subtrama en la que dos personajes han terminado odiándose porque en su momento no se comunicaron ciertas cosas, ok, no tengo problema. ¿Me frustra? Sí, pero es una subtrama que puede afectar en mayor o menor medida a la trama principal, pero la trama principal no se sustenta en esa falta de comunicación. Ahora, cuando se escribe un libro que literalmente no existiría si los personajes hubieran hablado las cosas desde el principio, es algo que me cabrea. Un libro que me frustró muchísimo precisamente por esto es Nosotros después de las 12 de Laia Soler. Este es el típico libro en el cual si la pareja protagonista hubiera hablado las cosas en su momento, el libro no existiría. La protagonista de esta historia es Aurora, una adolescente que vive en un pueblecito y que hace años ocurrió algo entre ella y el hermano de su mejor amiga, y a raíz de eso la relación entre ellos ha estado un poco tensa. Cuando empezamos la historia no sabemos muy bien qué es lo que ha sucedido, de hecho parece que la propia Aurora ni siquiera entiende muy bien el porqué de esta relación tan tensa con Theo, que es el hermano de su mejor amiga, y la historia consiste en ir averiguando más cosas de la protagonista para entender qué fue lo que pasó hace tantos años y qué le llevó a esta relación tan fría con Theo. Cuando llegué al final y la autora te revela qué fue exactamente lo que sucedió y el motivo por el cual estos dos personajes se distanciaron, lo primero que pensé fue, ¿me he tragado 300 páginas para esto? ¿Para que me digas que todo este lío que se ha montado con los personajes y en el pueblo tiene que ver con una conversación que deberían haber tenido Theo y Aurora y que nunca tuvieron? Porque claro, la forma en la que la autora te va contando esto te da a entender que pasó algo muy grave entre ellos, algo que no se puede deshacer, algo que destrozó su relación de manera irremediable y que hace que no puedan volver a reconciliarse. El motivo por el cual estos dos personajes discutieron en su momento sí que es un motivo serio, pero literalmente todo lo que ha ocurrido durante todos estos años y todo por lo que ha pasado a Aurora es simple y llanamente porque en su momento no hablaron. Por lo que a mí, si me estás basando un libro entero, toda la trama y toda la personalidad de tus personajes en una conversación que deberían haber tenido y nunca tuvieron, para mí ese es un tipo de libro que no merece la pena. Tercer cliché, uno que estoy segura que os habéis encontrado porque es el pan de cada día de la fantasía que se está publicando últimamente. Que no quiere decir que no haya libros de otras épocas en las que esto no sucediera, evidentemente que sí, pero parece que si tu protagonista actual de fantasía juvenil no cumple este cliché, tu libro no se puede publicar, porque si no, yo no lo entiendo. Y es el cliché de protagonista perfectamente normal y mundano que un día descubre que es el más poderoso de su universo de fantasía, o que de la noche a la mañana se convierte en el mejor. Yo entiendo que la fantasía es de todo menos realista, pero estoy cansada de protagonistas, especialmente femeninas, que al principio del libro son unas mindundis, pero que de repente resulta que tienen un poder que hacía siglos que no aparecía, que son capaces de comunicarse con la criatura mágica más poderosa de todos los tiempos, que es la reina perdida de no sé qué reino olvidado, que es la protagonista de no sé qué leyenda o profecía, o peor, todo eso a la vez. Un ejemplo de esto, aunque como digo, hay a patadas y sobre todo en la fantasía juvenil que se está publicando últimamente, es Alas de sangre de Rebeca Yarros. Y aquí es probable que vaya a hacer spoiler, así que si no te has leído el libro y tienes intención de leértelo, pásate al siguiente cliché. Violet empieza el libro siendo patética, porque es una muchacha que quiere ser archivera, pero su madre dice que por sus santas narices ella tiene que ser jinete de dragón. Evidentemente es una jinete pésima porque no ha sido entrenada para ello. No ha sido entrenada para luchar, no ha sido entrenada para tener resistencia, no ha sido entrenada para ser flexible, tiene la idea justa y necesaria de cómo funcionan los dragones, es decir, a priori es una protagonista que no tiene cabida en el mundo de los dragones, que evidentemente sabemos que eso va a cambiar porque es la protagonista. Aún así, una cosa que me gustaba mucho de este personaje es que la autora la mantenía siendo completamente inútil e íbamos viendo con ella cómo iba aprendiendo sobre la marcha. Vale, sí, quizá mejoraba demasiado rápido teniendo en cuenta su background, te lo compro, pero aún así era una protagonista que empezaba siendo inútil, pero que conforme iba entrenando e iba estudiando íbamos viendo cómo mejoraba progresivamente. Ahora, todo ese progreso más o menos realista, la autora se lo carga cuando descubrimos que Violet es la única que es capaz de vincularse con uno de los dragones más poderosos del mundo, que es Tairn,
Y no solo es capaz de vincularse con uno de los mejores dragones, un dragón que a priori no debería haber escogido jamás a Violet, porque es literalmente lo contrario a lo que han sido el resto de sus jinetes. Y porque siendo uno de los mejores dragones, lo suyo sería que escogiera al jinete más habilidoso y no a una tía que no tiene ni idea de absolutamente nada. Pues no solo eso, sino que encima la Violet coge y consigue vincularse con 2 dragones, cosa que es todavía más improbable y más imposible. Pero es que ahí no termina la cosa, porque resulta que el segundo dragón es igual o incluso más especial que el primero. Y tú dirás, bueno, aquí la Rebeca se relaja un poco y nos deja de poner a la protagonista como Superwoman. Pues no, amiga. Porque además de eso, resulta que cuando tú te vinculas con un dragón tienes una serie de poderes. Sé que os va a sorprender, pero resulta que el sello, que es como se denomina al poder que tienen los jinetes gracias a su dragón, pues el sello de Violet es uno de los más poderosos. Lo sé, no te lo veías venir. Es decir, pasamos de una tía que es una completa inútil como jinete de dragón a convertirse literalmente en el personaje más codiciado de toda la saga, porque todo el mundo quiere contar con Violet porque literalmente es la mejor, de la noche a la mañana. Pero eso no es lo fuerte, porque tú pensarás, bueno, la autora nos ha presentado todo esto en el primer libro, así que se acabó. Violet no puede ser más perfecta, más especial y más elegida que todo eso. Pues no, porque aquí es cuando la autora llega en el, no recuerdo si segundo o tercer libro, y resulta que descubrimos otra cosa que tiene que ver con Violet y que de nuevo seguramente la va a hacer la más especial del universo entero. El cuarto cliché que quiero mencionar es el de "el amor lo puede todo". Mira, es que esta frase me enerva, porque es una frase con la que yo no concuerdo ni en la vida real ni tampoco en la literatura. Y en la literatura te lo puedo comprar hasta cierto punto. Quiero decir, si tú me estás escribiendo un libro que ya de por sí no es realista, que te está contando una historia que jamás podría suceder en la vida real, pues mira, te lo compro. Sobre todo en los libros de fantasía. Si tú de repente me vienes con que, yo qué sé, puedes derrotar al mago malo malísimo gracias a que el amor lo puede todo y has conseguido derrotarle por el amor de tu pareja y de tu familia, bueno, cuestionable, sí, pero es un libro de fantasía. Pero si tú intentas escribirme una historia realista y la terminas con un "el amor lo puede todo", es que es algo que me repatea. Y eso me pasó, por ejemplo, en Las alas de Sophie de Alice Kellen, donde tenemos a nuestra protagonista, que es Sophie, que está profundamente enamorada de su novio, Simon, que tienen todo el futuro por delante, pero un día se despierta y descubre que su novio ha fallecido mientras dormía. Este libro nos habla del duelo y de la pérdida de Sophie y al mismo tiempo es un recordatorio de todos los momentos bonitos que tuvieron ambos juntos, de cómo se conocieron, de cómo se fueron enamorando y de cómo llegaron a vivir juntos. Es un libro que me estaba gustando muchísimo, que me estaba pareciendo precioso, además una forma muy realista y muy bonita de contar algo que sucede y que es terrible. Pero lo que me estropeó la experiencia fue el final, y a ver cómo lo cuento para que no sea spoiler. Al final sucede algo que desde mi punto de vista invalidó todo el proceso de duelo de Sophie, porque te da a entender que todos los malos momentos y que todo lo mal que lo estés pasando puede aliviarse o puede solucionarse de alguna forma si sigues teniendo el amor en tu vida. Y yo no le quito razón a este tipo de sentimientos, porque al final, cuando has sufrido una pérdida muy grande en tu vida o cuando estás en un momento muy complicado, si tienes a alguien que te quiere y que te apoya, evidentemente va a hacer que ese duelo sea mucho más sencillo y que todo lo mal que lo estás pasando se alivie en cierto modo gracias a la gente que te apoya y que te quiere. Y aunque estoy convencida de que este es el mensaje que quería dar la autora, la manera en la que lo expresa da a entender que Sophie ha salido de esa depresión gracias a un tipo de amor en concreto, y que toda la gente que ha estado a su alrededor ayudándola, es decir, familia, amigos y demás, puede que hayan contribuido a que Sophie salga de ese pozo, pero lo decisivo, lo que ha hecho que Sophie vuelva a sonreír, ha sido otro tipo de amor. Y la forma en la que tuvo la autora de expresarlo o de cerrar ese libro, a mí me dio la sensación de que lo que hacía era invalidar por completo el proceso de la protagonista y otro tipo de relaciones que no fueran estrictamente las románticas. Cuando en un libro se habla de esta idea del amor lo puede todo, depende de cómo manejes esta idea, de cómo lo expreses. Puede ser una idea bonita y que tiene fundamento, es decir, el hecho de que cuando estás en un mal momento el amor de la gente evidentemente te puede ayudar a superarlo, o puede convertirse en el cliché de da igual lo mucho que estés sufriendo porque en el momento en el que te enamores todas tus penas van a desaparecer. Y es precisamente esa idea la que yo repudio como la que más. El punto quinto es uno que está en boca de todo el mundo últimamente, y es confundir el ser moralmente gris con ser un psicópata. ¿Cuántas veces me he encontrado a gente diciendo que X personaje es moralmente gris y resulta que el moralmente gris en realidad es un sociópata que debería estar encarcelado? Un
personaje o una persona moralmente gris son personajes que están constantemente entre el bien y el mal. Que sí, que hacen cosas horribles y que hacen cosas detestables, que desde el punto de vista de la moralidad y la ética son incorrectos, están mal, pero que cuando entiendes por qué se comporta de esa manera, puedes empatizar con ese personaje. Es decir, puedes entender por qué comete determinados actos aunque no estés de acuerdo con ellos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el personaje de Kelsier de Nacidos de la Bruma. Kelsier podemos calificarlo en cierto modo como moralmente gris, porque es un personaje que comete verdaderas atrocidades o que incita a los otros a que haga ciertas cosas como asesinar a la gente, pero cuando tú sabes cuál es el propósito de Kelsier, que es acabar con la dictadura, acabar con los ricos y que la gente pueda vivir en un mundo justo, aunque tú no justifiques que Kelsier quiera asesinar a determinadas personas, entiendes por qué lo hace y por qué tiene que hacerlo de esa forma. Es un personaje que comete actos horribles, pero que puedes entender y empatizar con su motivación. Esta calificación de moralmente gris últimamente está sirviendo para catalogar a cualquier personaje que es un pedazo de basura y hace cosas horribles que no tiene ningún tipo de justificación. Por ejemplo, y probablemente mucha gente se me eche al cuello, pero me da igual, para mí un personaje que no es moralmente gris, por mucho que la gente lo diga, es Cárdan en El Príncipe Cruel. Y yo me refiero exclusivamente al primer libro, porque es el único que he leído. Cárdan efectivamente es un príncipe muy cruel, es un bully de manual, es un personaje que insulta, humilla y agrede a la protagonista simplemente por ser una humana y no un hada. Incluso hay un capítulo en el que está a punto de asesinar a su hermana simplemente porque le divierte. Y que a mí me esté diciendo que Cárdan, insisto, en este primer libro es un personaje moralmente gris, me toca las narices porque no lo es, y la motivación y la justificación que le da la autora para hacer lo que hace no justifica absolutamente nada. Con Cárdan en esta primera parte no puedes empatizar, porque los motivos que tiene para odiar concretamente a Yud y para hacerle la vida imposible son totalmente absurdos. Pues eso es lo que pasa con Cárdan y con este tipo de personajes, que son personajes crueles, manipuladores, que agreden físicamente, que lo tergiversan todo, que se creen que tienen todo el derecho del mundo a impartir su justicia retorcida. Y llamarles moralmente grises les quita el peso de las acciones. Hacen que inconscientemente estemos justificando actos atroces que en la vida real no tendrían justificación ninguna. En el punto número 6, un cliché del que me he quejado muchísimo, y es el típico de protagonista femenina que no es como las otras chicas. Estas protagonistas femeninas que intentan constantemente destacar por encima de todo, que se comparan con el resto de féminas de los libros para dejar muy claro por qué ellas son diferentes, por qué su vida es muchísimo peor que la del resto, o por qué ellas merecen más compasión o más lástima o más lo que sea, porque en comparación con el resto lo han tenido que pasar peor o lo que tú quieras. Un personaje con el que constantemente me sucedió esto es Poppy de Sangre y Cenizas, que es la primera parte de esta saga de la Jennifer L. Armentrout. Poppy es la elegida por los dioses, la doncella, y por lo tanto tiene una serie de restricciones, algunas tan absurdas como que no puede desvelarse la cara delante de otra gente, no puede hablar con nadie si no le dan permiso, o que tiene prohibido leer. Mi problema con este personaje no fue todas aquellas prohibiciones que tenía y que eso fuera la motivación de Poppy para intentar dejar de ser la doncella y para escaquearse cada vez que podía y a escondidas hacer todo aquello que tenía prohibido. Eso me parece estupendo y me parece muy coherente con ella como protagonista. A mí lo que me molestó de este personaje es que constantemente se esté haciendo la víctima, haciendo referencia a lo difícil que es su vida en comparación con las demás. Sí, estoy de acuerdo, su vida es muy complicada. Sí, estoy de acuerdo, tiene unas prohibiciones que son totalmente inhumanas y que ningún adolescente debería sufrir. Pero si la autora se limitara simplemente a mostrártelo, no tendría ningún problema. Como comparativa, ¿os imagináis a Katniss en los libros quejándose constantemente de lo complicada que es su vida en comparación con lo que podría haber sido? ¿A que no? Tú sabes que la vida de Katniss es una mierda teniendo en cuenta todo lo que tiene que sufrir, todas las cosas que tiene que hacer y cómo se va desarrollando ella como personaje y la trama. Pero la autora no está constantemente insistiendo en lo complicada que es la vida de Katniss. No hace falta que te lo digan, tú lo ves a raíz de lo que está ocurriendo en el libro. No, en el caso de Poppy, la autora está todo el rato y venga y dale y dale y dale insistiéndote en lo pobrecita que es Poppy y lo víctima que es Poppy, en vez de simplemente limitarse a enseñártelo y ya está. Que yo no digo que Poppy no tenga derecho a quejarse, tiene todo el derecho del mundo, pero que su monólogo interno consista constantemente en hablar de todo aquello que no puede hacer y de tener envidia del resto de chicas porque ellas tienen mucha más libertad que ella, pues al final me cansaba muchísimo. Es como, sí, sufres mucho, lo pasas
fatal, ya te oí. Demuéstrame lo miserable que es tu vida con tus acciones, con tus diálogos, con lo que pasa en la historia. No me lo estés machacando y contando en cada puñetero párrafo a través del monólogo interior, porque en vez de parecerme una víctima, me pareces un personaje muy cargante e insoportable. El punto número 7 es otro tema de debate que hemos tenido últimamente en redes sociales y es romantizar relaciones tóxicas. Describirte una relación romántica que no está nada bien, por el motivo que sea, y hacerlo de una manera idílica como si eso fuera deseable. Esto me ha pasado recientemente con El País de Nieve de Kawabata, creo que se llamaba el autor, bueno, estáis viendo la portada, donde tenemos a un protagonista que vive en Tokio con su familia y sus hijos, pero que cuando llega el invierno y está cansado de la urbe decide irse a las aguas termales, a un pueblecito idílico enclaustrado en una montaña que siempre está llena de nieve, de ahí el título, y tener sus aventurillas con una geisha. Bueno, pues el autor te cuenta este affair romántico como si fuera aquí la relación amorosa del siglo. Como si la verdadera víctima de todo esto fuera el protagonista. El autor consigue tergiversar una historia en la que tenemos a un protagonista que le está poniendo los cuernos a su mujer, que decide abandonar a su familia durante varios meses al año, prácticamente todos los años, para irse a unas montañas a tener relaciones con una geisha a la que le saca unos cuantos años, porque la geisha empieza teniendo, creo que son 19 años, que por cierto en Japón la mayoría de edad son 20 años, y el autor te lo pinta como que pobrecito él, que parece que la geisha está obsesionada con su persona, que no sabe muy bien cómo tratarla, porque claro, él como que quiere mantener las distancias o quiere tener una relación muy determinada con la geisha, pero la geisha no quiere tener exactamente lo mismo que él, y no para de colarse en su habitación, y no para de querer estar con él. Y encima te describe esa relación como el culmen de la plenitud amorosa, algo a lo que cualquier hombre debería aspirar. Y te plantea la relación como si fuera una especie de relación de amor, aunque realmente es obsesión por parte de los dos. Y es como, espera, echa el freno. Esto no es una relación romántica. Esta es la historia de un hombre que se ha obsesionado con alguien que prácticamente es una niña y que cuando esa geisha le ha devuelto ese sentimiento, él se ha asustado y ha intentado mantener las distancias lo máximo posible, pero tampoco demasiado, porque sigue queriendo tenerla a su lado. Es la historia de un hombre que utiliza a la geisha a su conveniencia y que solamente quiere estar con ella cuando le interesa. Es la historia de un hombre que está casado y con familia, una familia a la que abandona en Tokio cuando se aburre y que no tiene ni idea de lo que este señor está haciendo en las montañas. Te lo escribe de tal manera, te lo pone tan bonito, en un ambiente tan bucólico, que tú realmente, si pierdes el foco de la realidad, parece que te está escribiendo una historia de amor. Y este es el ejemplo más naif que os puedo poner de este tipo de relaciones, que en este caso ni siquiera se puede considerar de las peores que hay en literatura. Pero la cantidad de novelas románticas que están saliendo últimamente donde hay relaciones de maltrato o donde hay mucha diferencia de poder entre el hombre y la mujer y te lo están vendiendo como una historia de amor, y como la gente que lo lea no tenga dos dedos de frente y no tenga un pensamiento crítico, nos están colando unas machistadas de manual sin darnos cuenta, e incluso puede que haya gente joven que lo encuentre como algo ideal porque en los libros se lo están planteando como tal, y esa es realmente la peor parte de este cliché. En el punto número 8, y relacionado un poco con la anterior, es el cliché o esta manía que tienen algunos autores de meter violación o acoso sexual como parte del desarrollo o del pasado traumático de un personaje femenino. Porque siempre es la mujer la que tiene que sufrir este tipo de delitos sexuales para desarrollarla y evolucionarla como personaje en una historia ficticia. Y lo peor de todo esto es que en muchas ocasiones ese evento traumático parece que está puesto simplemente porque sí, porque luego según vas avanzando en el libro te das cuenta que no tiene ninguna razón de ser que el autor haya decidido escribir eso. Porque si fuera una historia en la que, por ejemplo, viola a una mujer y ese es el hilo conductor de la historia, o es lo que explica su forma de ser, las cosas que hace, las decisiones que toma, pues lo puedo entender, porque al final se ha convertido en algo definitorio de esa persona y en algo que realmente le ha traído muchísimas consecuencias negativas y que afectan al personaje y a la trama. Pero cuando describen algo como eso y luego seguimos en el libro como si nunca hubiera pasado, es que ¿qué necesidad? O peor aún, cuando lo utilizan de una forma totalmente banal, que esto fue lo que me pasó en A través de mi ventana. Es una relación bastante tóxica y obsesiva entre los dos personajes principales, que sorpresa, el tío creo que se llamaba Ares y ella ni me acuerdo ni me importa. El caso es que hay un punto del libro en el que los dos personajes han discutido, una discusión bastante fuerte que da pie a pensar que su relación se va a acabar definitivamente, y a la autora no se le ocurre otra manera de reconciliarlos que escribir una escena en la que la protagonista está a punto de ser acosada sexualmente
por un tío aleatorio en la calle y entonces aparece Ares como salvador para ayudarla y sacarla de esa situación. Claro, a partir de ahí, pues ella se siente súper mega hiper agradecida y retoman el contacto. Yo cuando leí eso es que me quedé patidifusa. ¿Cómo banalizas y te ríes de esa manera de una realidad que viven cientos y miles de mujeres todos los días? Una situación que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotras o que puede que ya nos haya ocurrido, que es horrible, que es traumática, que te marcan muchísimos aspectos y vas y lo pones en un libro como excusa para que los protagonistas se reconcilien. Este libro tiene red flags a patadas, porque es que todo el libro es absolutamente horrible y tóxico a más no poder. Pero yo es que leí esa escena y lo primero que pensé es cómo no se le cae a la autora la cara de vergüenza, siendo además ella mujer, que si lo escribe un tío, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Porque anda, que no hay libros donde hay escenas como estas escritas por un tío y que se nota que no entienden lo grave de la situación, pero que lo escriba una mujer ya es que me parece el colmo. El penúltimo cliché que quiero comentar, que no sé siquiera si considerarlo como un cliché, pero es como algo que se ha vuelto habitual últimamente en los libros, es el meter el spice hasta en la sopa. Parece que si tu libro no tiene porno, chica, no se publica. Y yo personalmente estoy cansada, porque hemos pasado de una época en la que hablar de sexo en libros era completamente tabú y que si aparecía la palabra teta automáticamente era considerado un libro para adultos. Luego llegamos a la publicación de 50 sombras de Grey, cuando empezaron a publicarse un montón de novelas eróticas, que aún así seguía siendo un estigma, porque mujer a la que se veía leyendo este tipo de libros, mujer a la que se criticaba y se le llamaba de todo, y ahora estamos en un momento en el que es prácticamente imposible leerte un libro, sobre todo de fantasía, en el que no haya ni una sola escena sexual. Sí, Sarah J. Maas, te estoy mirando a ti. La cantidad de escenas sexuales que hay en Ciudad de Media Luna, la primera parte se me hicieron insoportables, pero es que en el segundo libro, si no había una referencia en cada párrafo, no había ninguna. El problema ya no es solo que haya muchísimo spice, que te puede gustar más o menos. El problema es cuando está metido con calzador, cuando tenemos escenas en las que no tiene ningún sentido que haya una relación sexual o que haya algún tipo de mención sexual, porque te corta la escena, porque te corta la tensión, porque te corta el flujo de la narrativa, porque te lo corta todo. Y no me estoy refiriendo solamente a escenas explícitas, sino menciones de cualquier tipo. Por ejemplo, en Ciudad de Media Luna, sobre todo en el segundo libro, se da en un montón de ocasiones que estamos en una escena muy tensa, debatiendo cosas muy serias, y que tengamos a uno de los personajes pensando en el polvo que le va a echar al otro por la noche. Es como, ay sí, tenemos que solventar el secuestro de este niño. Y te mete de repente en monólogo interno el protagonista masculino fantaseando con las tetas de la otra. Y es como, tío, en serio, que si quieres meterme spice, métemelo, pero por lo menos que esté justificado de alguna forma. Que no me estés constantemente interrumpiendo la trama, los diálogos, lo que sea, para meterme referencias de este tipo, que no tienen ningún sentido, que cortan por completo la historia y que lo único que hacen es ser incómodas y desagradables. Así que quiero dejar claro con que yo no tengo ningún problema con que los libros tengan una alta carga erótica. Ahí está la novela de Un legado de sangre, que tiene muchísimas escenas subidas de tono y es un libro que me gustó mucho. Y además alabé específicamente ese tipo de escenas, porque están bien escritas, bien estructuradas, tienen sentido, están bien introducidas y funcionan para desarrollar tanto los personajes como la trama. Pero cuando estás constantemente metiendo sexo sin ningún tipo de sentido, simplemente porque tienes que meterlo y punto, eso es lo que yo desprecio. Y ya el último cliché del que quiero hablaros es el cliché de triángulo amoroso. A mí este cliché solamente me gusta cuando está bien hecho, es decir, cuando es un triángulo que tiene sentido en cuanto a cómo se ha construido la relación de esos personajes a lo largo de los libros de la saga o lo que sea, y cuando es un triángulo que tú no sabes cómo se va a resolver. Por ejemplo, un triángulo amoroso que está muy bien hecho y que a mí me gustó un montón es el de Eras una vez un corazón roto, porque en este caso, aunque tú sí que intuyes con quién se va a quedar la protagonista, sí que es cierto que puedes entender perfectamente por qué su corazón está dividido, por qué parece que está enamorada de ambos chicos a la vez. Puedes empatizar muy bien con ella, puedes comprender muy bien sus sentimientos y puedes entender que si tú estuvieras en su lugar, tendrías las mismas dificultades que ella. Además, sus sentimientos por ambos personajes están muy bien desarrollados y cualquiera de las dos parejas resultantes tendrían sentido y coherencia dentro de la saga. Aunque, insisto, en ese libro tú estás prácticamente segura de con quién va a terminar la protagonista. Pero aún así es un triángulo que está muy bien construido y que tiene todo el sentido del mundo. Un ejemplo de triángulo, aunque aquí hay más de 3 personas, pero es que no sé cómo llamarlo, que está hecho como el orto, es con el que nos deleita la saga La Casa de la Noche, con el primer libro Marcada. La protagonista tiene un follón mental en toda esta saga que no te haces ni una idea. En el primer libro está con uno. En el segundo libro deja de gustarle ese y se enamora de otro. En el tercer libro aparece un tercero que también le hace tilín. Y así con todos los libros. Las veces que esta muchacha ha cambiado de novio en esta saga es que yo perdí la cuenta. Y las razones por las cuales
cuales se liaba y cortaba con ellos eran absurdas. Podría poneros algún ejemplo, pero es que ni siquiera me acuerdo. Yo solamente me acuerdo de estar leyendo los libros completamente desesperada, sin entender por qué literalmente en cada libro estaba con un tío distinto. ¿De dónde narices salían esos maromos? Además, es que en cuanto las autoras te introducían un nuevo personaje que fuera atractivo y de la edad de la protagonista, es que tú ya sabías que iban a terminar juntos en algún momento. La duda era si cortaría primero con el anterior o si estaría jugando a varias bandas durante unos cuantos libros, pero que iban a terminar juntos eventualmente, tú es que lo veías venir. Si no recuerdo mal, llegué a contarle 5 novios diferentes, y además tampoco es como si se olvidara del ex, no, en absoluto. Si había cortado con el ex, pero no habían quedado en muy malos términos, existía la posibilidad de que volvieran en algún momento. Esta saga de vampiros es la definición de literatura mamarracha, una saga que tienes que leerte sin tomarte en serio, cosa que yo hice con el primer libro y de ahí mi error, y que si quieres leerte una historia absurda que no tiene ni pies ni cabeza, que está súper mal escrita, muy mal desarrollada, con personajes horribles, pero que aún así engancha una barbaridad, que eso hay que reconocerlo, y sobre todo, si quieres leer el triángulo amoroso llevado a la máxima potencia, esta sin duda es tu saga. Y hasta aquí los clichés literarios que detesto. Si me encuentro uno de estos clichés en un libro, ya es motivo suficiente para que yo vaya sospechando toda la novela. Es verdad que encontrármelos no va a hacer que necesariamente yo odie ese libro, siempre tienen que concatenarse varios factores, pero rara vez me ha fallado el instinto de decir, ok, ha aparecido este cliché en este libro, es bastante probable que termine odiándolo. Así que nada, contadme cuáles son los clichés que odiáis vosotros, si coincidís en alguno conmigo y por qué razón lo odiáis. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde podéis ver de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.